Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo. Regresamos aquí al estudio y estoy con nada más y nada menos que Eric Manzanero. ¿Cómo estás? Coach de Jaguares, de los pioneros, aunque a muchos no les gusta. Juanito Morrison, un saludo. No les gusta que yo diga eso, pero ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Venimos acá a hacer una charla amena. ¿Cómo ves tú el fútbol americano? Primero, ¿cómo iniciaste? Porque te vamos a hablar de hace 20 años que yo recuerdo el fútbol americano en Campeche, que era enorme, con camiones uniformados siempre, antes, durante y después del partido. Comían, desayunaban y cenaban fútbol americano los jugadores y la gente que estaba alrededor de ellos. Y hoy para mí ya no existe y todo eso se acabó. Y lo hemos platicado muchas veces, pero ¿cómo ves y cómo inició el fútbol americano? Bueno, estamos hablando de 1998 cuando da inicio. Previamente hubieron otros intentos de gente que hizo la labor de empezar con el fútbol americano, sin conocimientos y nada más, con muchas ganas que cualquier otra cosa, entre ellos el coach original de Jaguares, el doctor Oscar Hernández, que tuvo en su juventud intenciones de hacerlo y de hecho tuvieron un juego equipados y todo, pero perdieron continuidad y ya después, no sé, el destino, él le tocó ser, primero intentarlo como jugador y luego lograrlo como coach. 1998, cuando logró juntar, bueno, a él lo invitaron a hacerlo y se animaron, hicieron la invitación, tuvieron otras personas que igual se animaron con experiencias de juego, como el fallecido doctor, se llama el maestro Roberto, Luis Roberto, que es otro de los que se unió a ese proyecto, y de ahí nació una gran camada que pues fue la que vivió las mejores oportunidades de fútbol americano en Campeche. Que iniciaron directamente en la universidad. La universidad fue el primero que los acogió. Bueno, en sí se empezó primero cuando lo que es ahorita el campo universitario, está la cancha de básquet, que era el CRE. En ese entonces, que está semi-abandonado, y ahí con un foquito en la pista de atletismo, ahí nos íbamos a meter a entrenar. Y ya después el proceso por el cual recibió el apoyo fue que formara parte de la universidad. Y ya a través de eso fue que se empezaron a vertir los apoyos para hacer la... Que fue cuando se vio muy grande, ¿no? Porque por el apoyo de la universidad es que los veíamos con los camiones y que iban a todos lados de la República y triunfando. Ok, el test está que, según tengo entendido, entre uno de esos jóvenes que intentó, que estuvo en esa camada de querer hacer fútbol americano, fue González Curi. Ok. Que en ese entonces, con el doctor Roberto, Oscar Hernández ya era catedrático de la universidad. Él fue el que dio el primer impulso, comprando el primer equipo, las primeras utilerías para los jugadores en aquella ocasión, 25 para ser exactas. Okay. Y ya la manera de seguir dando el apoyo, porque pues era un particular, fue que fuera entrada dentro del programa de deportes de la universidad. Y fue a través de eso que se consolidó y fue conocido durante mucho tiempo y la parte más fuerte como Jaguares de la UAC. Ok. ¿Y cuándo entras tú como coach? ¿Fuiste jugador primero? Intenté ser jugador. Digo, 1998 empezó con una categoría que se llamaba Juvenil AA. Bueno, entonces creo que nada más había Juvenil, que era 17, 18 años. Yo entonces ya tenía 22. Pero intentaban hacer la categoría siguiente, que era la denominada intermedia, que era de 18 a 23 años. O sea, yo llegué para intentar jugar un año. Ajá. Y fue el periodo donde estuvimos entrenando mientras la juvenil empezaba a jugar. Ya tenía sus primeros partidos oficiales, que obviamente fue un inicio muy difícil. Estábamos en una ciudad donde no existía el fútbol americano y se enfrentaba a otros lugares donde ya tenía un poquito más de historia, como Mérida o el mismo Quintana Roo, o sea, Yucatán y Quintana Roo, que tienen un poquito más de historia, y Tabasco, que igual tenía un poquito más de historia en el deporte de las tacleadas. Entonces, fue esa primera camada que empezó con juvenil. Yo empecé en una segunda que era intermedia, que desafortunadamente por los malos resultados de la primera juvenil, no hubo la posibilidad de arriesgarse a que el proyecto fracasara con otra temporada perdedora, y nos permitieron jugar 2 partidos de exhibición y se acabó nuestra temporada intermedia, la del 98. 99 se retoma, ya con la juvenil, ya con un año de experiencia, un poquito más concentrada, más coaches, se establece un poquito mejor. Se hace el segundo intento de sacar la intermedia
y la misma vía, no llegamos a cuajar, nada más había subido creo que 2 personas de la juvenil, todavía éramos un equipo de intermedia no muy consolidado, aunque pues fuimos el primer equipo que trajo una victoria a Campeche, pero pues segunda temporada y no se animan a sacar la intermedia. Y ya es donde yo en ese periodo, por cuestiones educativas, me traslado a Mérida y ya no logro jugar en Campeche. Pero en Mérida o en otro lugar, sí. No sé, había una filosofía, y es de lo que estuviste hablando, del fútbol americano, que lo vivías, era para tu vida. Y yo me quedé con esa idea de que tu equipo es tu equipo. Ok. Y cuando me fui a Mérida, aunque tuve oportunidad de jugar, dije, si no es en mi equipo, no juego. Ok. No me arrepiento, digo, pude haber jugado, pude haber agarrado un poquito más de experiencia con los de Mérida, me hubiera concentrado más con ellos. Pero dije, no, mi equipo es mi equipo. Y si no juego en mi equipo, pues no juego. Es como en el fútbol los que le van a la América. Y aunque sea un equipo malísimo, Ajá, nunca van a dejar de ser exactamente. Entonces yo me quedé con eso y dije, pues no juego. Y no jugué. Lo que sí hice, pues me convertí en árbitro. Okay. En ese momento fue cuando ya me convertí en árbitro. Por lo mismo, para apoyar al equipo. Porque si estás hablando que no tienes mucha disciplina y mucho conocimiento en jugadores, pues mucho menos tienes en jueces para normar tus juegos. Y había un coach de acá que se la aventaba del árbitro y siempre teníamos que estar trayendo árbitros de afuera. Entonces cuando yo era de los que estaban en las gradas y me ponía a gritar al otro equipo y todo lo demás y discutía con los árbitros hasta que un día ese mismo coach me dice, ¿quieres apoyar? Sí. Entonces quítate de estar de gritón ahí en la grada y bájate a arbitrar al campo. Ahí dije, y así en mi mente, así, tiene razón. O sea, vamos a hacer algo que sí sirva a solo estar gritando allá y no sabes ni por qué gritas. Y fue ahí donde yo me empecé a documentar, empecé a meterme al arbitraje, aprendí a arbitrar con los de Mérida, que igual había el pique, pero pues ahí era donde sabían más. Que eso es algo que acabas de decir muy importante. Uh-huh. Si realmente quieres cambiar la forma de pensar de las personas, de lo que realmente no te gusta, no te pongas a criticarlo en el Facebook ni en el teléfono ni nada de eso. Haz algo para que cambie la situación. Y eso fue lo que hiciste. Exacto, sí. Digo, y eso era, digo, yo te juro la mente como el meme que me dice así, o sea, tiene toda la razón. Allá no hago nada. Ya puedes hacer tu equipo, pero pues no haces nada. Claro. Nada más quedas en ridículo porque no sabes ni lo que gritas. Justo. Entonces dije, bueno, vamos a educarnos, vamos a aprender, vamos a hacer. Y fue así como empecé a hacer, siendo árbitro. Ajá. Fui más árbitro que jugador en un principio y me metí mucho a las reglas porque igual sabemos que hay la fama del arbitraje localista. Y hasta en cierto punto algunos coaches pensaron, ya vamos a tener nuestros árbitros. Y cuando empezaba a ver cómo yo marcaba, me decían, oye, pues para eso tenemos nuestros árbitros. Sí. Y le dije, yo no me metí a hacer lo que critico. O sea, y no te voy a ayudar regalándote No me metí castigos. Para apoyar a Campeche. Ajá. Arbitrando, ya siendo árbitro y arbitrando como debe de ser, ya te estoy apoyando. Si yo te pito cosas a favor, no te estoy ayudando, te estoy perjudicando. Claro. Porque no estás, tus errores te los estoy lavando. Y así me agarré, es que aprendió con los yucas, es árbitro yuca. Y dije, no es así. O sea, es muy difícil la postura cuando te pones de juez. Claro. Y empiezas a ser juez de tus compañeros. Y de ahí das el cambio y el brinco para ser coach. De allá, ya se hicieron en media, se abrieron categorías para mayores y estuve probando, intentando. Okay. Bueno, me lo gané a punta de golpes igual, porque llegas de Campeche y dicen, ¿y este sí. qué juega? Claro. ¿Dónde jugó? ¿Con qué jugó? ¿Con cocos o qué? Si en Campeche ni existe el fútbol americano, te dicen. Dicen, en Campeche ni existe el fútbol americano, ¿qué viene él acá? Con cocos y con pescados. Con cocos y con pescados, exactamente. Y ya fue que allá, pues, me lo gané en el campo, entrenando y con golpes y con todo. Y empecé a ser aceptado por los compañeros de Mérida. Y ya fue allá donde me empezaron a ofrecer a coachar. Oye, apóyanos con el coacheo. Y otra vez me quedé con la misma. No, si no es mi equipo, no coacheo. Y me quedé nada más arbitrando. Pero obviamente, te digo una cosa. Cuando te vuelves juez de una disciplina, aprendes muchísimo más. Te aprendes los puntos finos del juego, te aprendes situaciones de juego. O sea, el ser juez de una disciplina te hace entenderla
un nivel diferente que lo entienden los otros. Agarras la parte deportiva de lo que es la disciplina. Ajá, la esencia. Y te quitas el color que traes Claro. en ese momento. Claro. Y lo empiezas a jugar diferente y a veces cuando te piden un comentario empiezas a ser rechazado porque a alguno de los dos lados no les va a gustar. Pero entonces aquí se aplica lo que me dijo en una ocasión Hugo Herrera, un saludo, que me dijo, el mejor entrenador es el coach que no pudo ser un buen jugador, es un buen entrenador. Y dices, puede ser, porque es un coach tal vez frustrado de que no pudo terminar y llegar a ser un jugador bueno, profesional, pero ok, no lo pude lograr aquí, pero me voy a esforzar a ser un buen entrenador. Una cosa que te hace mucho esto de esa postura de que no tienes tanto para jugar, que te hace analizar más el juego. Y dices, bueno, ¿por qué él sí entra y por qué yo no? Ajá. Y entonces empiezas a ver las cualidades, es por esto, es por lo otro, y empiezas a entender un poquito más el juego y entiendes los porqués y después se te hace fácil explicarlo. Claro. Porque ya lo comprendiste. El por qué un ejercicio se hace así, el por qué no debes hacer de esa manera. Entonces ya vas viendo los por qué. Ahorita a veces me toca que veo una jugada, veo algún ejercicio, veo algo y de repente digo, esto es, haces la ingeniería inversa. Ya entendí por qué funcionó, porque antes de eso funcionó porque este hizo esto, este hizo lo otro y así se dio. Porque aparte es un deporte en conjunto, donde son 11 piezas que tienes que estar moviendo. Y eso te hace entender un poco. La banca te enseña un montón. Claro. Tienes una perspectiva que nadie tiene. Sí. Y al final de cuentas te brinda una oportunidad de seguir en el deporte que quieres. O sea, y es como cuando dicen igual en el estudio, ¿no? El mejor estudiante es el mejor profesionista. O sea, se repiten en muchas cosas. Creo que es una parte de madurez, tal vez, de entender, ok, sí me gusta el deporte, no lo pude lograr, que tal vez como jugador no lo pude hacer, pero bueno, como coach sí puedo aportar algo de conocimiento que ya adquirí, que ya aprendí, y entra ahí la faceta de que, ¿será que yo lo puedo hacer bien? ¿Será que yo que me logre entender, que logre transmitir lo que yo tengo en los conocimientos? Porque hay muchos muy buenos entrenadores que tienen el conocimiento acá, que fueron buenos jugadores, que tal vez estudiaron y lo que sea, pero no saben transmitirlo. Y es cuando dices, oye, ¿cómo es que él no puede si es muy bueno? ¿Cómo es que no se puede lograr eso? Y tal vez lo tuyo sí era de enseñar. Es que creo que una parte muy importante de eso es que no debe haber egoísmo en ti. En decir, yo lo logré y son mis marcas, son mi todo y nadie me va a superar. Entonces, y la otra decir, bueno, yo sentí una frustración enorme al no jugar, yo sentí esto al no jugar, yo no quiero que alguien venga a este deporte y experimente lo mismo. Entonces, yo, como quien dices, una de mis, en cierto punto, como obligaciones o compromisos es dar la oportunidad que yo no tuve. Si yo puedo brindar esa oportunidad para que alguien más logre lo que yo no logré, adelante. O sea, parte de mi triunfo va a estar en lograr que alguien más lo logre. Pero cuando tienes un egoísmo de que yo fui el mejor, yo sigo siendo el mejor, ya tengo, no sé, estoy tantos años más viejo que tú y aún puedo hacer esto, Sí. Pero pues no es el chiste. Pleito de egos. Ajá, no es el chiste. Entonces, yo siento que hay que tener mucho desapego de los triunfos que lograste para hacer que esos triunfos sean superados y darle la oportunidad a todos y no cerrarle la puerta. O el caso que vienes y obviamente dentro del grupo muchos van a ver a alguien que tiene más talento que otros, pero decirles, bueno, tú también tienes dos manos, tienes esto, o sea, lo puedes lograr, piénsalo, inténtalo. Y eso es lo más valioso de un entrenador, que te ayude a llegar a, y que no te empiece tú no puedes por esto. Vos decía, el fútbol americano te da la opción de, independiente de cuál sea tu físico, hay una posición para cada persona. Y lo pueden hacer, y lo pueden lograr, y lo pueden trabajar. Pero te digo, hay que tener la intención de brindarles lo que a ti no te brindaron. ¿Te ha costado trabajo? Porque creo que hubo un vacío, una laguna en Campeche sin fútbol americano después de que pasó, de que los expulsaron o no los expulsaron de la universidad. Vaya, que se acabó eso. Hubo un vacío en Campeche sin fútbol americano y según yo entiendo, tú
veniste a levantarlo o a crearlo. Sí, obviamente estudias en la universidad, estaba bajo el programa, todo el cobijo, sobre todo el espacio para hacer la práctica, la libertad de tener el espacio, aunque de todos modos ya había un poquito de conflicto porque los de atletismo que tiraban balas, Era su espacio, hueco, sí. Pero ese es un error que con fútbol americano tuvimos. La mentalidad de que, pues somos los mejores, somos esto, somos todo, no tiene... Se volvió un grupo así como muy élite de que no cualquiera puede entrar acá, cuando debe haber sido al contrario, abierto, cualquiera puede venir, cualquiera puede probar, cualquiera puede tener una oportunidad. ¿Entonces era un deporte de socialité, tal vez? Más que de socialité, no estuvo bien enfocado la forma de crear la identidad del grupo. En vez de crear una identidad de apertura, se hizo una élite de tú no puedes, tú no tienes capacidad o tú no has llegado a este nivel. Entonces, eso cerró muchas puertas. En una plática interna un coach dijo, sí, llegó un grado de mamonería, como quien dice. Cuando no debió. De Roberto Risueño no vamos a estar hablando, ¿eh? No. Yo no pongo nombres porque pues no fue... No podríamos decir que fue así de personas en específico, sino fue en general. Fue de grupo. Es que es cierto, esto los veías y eran como que los chavos fuertes. La conducta de manada. Sí, siempre en grupo. Sí, exactamente. Sí, siempre en grupo, siempre con su camisa. Si no estaban con el equipo, pues por lo menos con la playera. Ellos eran como que los jaguares de Campeche y no había más. Sí, pero es que eso era para aprovechar, decir, bueno, ¿ves esto? Tú puedes estar acá. Ajá. Y tú ves hoy esto. lo piensas de esa manera. Yo casi siempre lo pensé así, de apertura, porque cuando tú haces una disciplina que está de cero, tienes que hacerla masiva primero, lo que platicamos el otro día. Tiene que ser masiva para que de ahí vayas seleccionando y vayas sacando lo mejor, pero no puedes negarle la oportunidad a todos. Por ejemplo, ahorita te doy un ejemplo, estábamos entrenando una categoría mayores y de repente hay un muchacho que acompañaba a otro compañero a ver que entrene, su camarada. Y de repente dijo, el camarada lo quiere probar, lo quiere intentar. Un chavo alto, gordito, una complexión gruesa, y como que se ve que no hace ni un deporte. De repente lo metemos y es rapidísimo para su tamaño, para su peso. Y dije, bueno. Puede hacer algo. Pero si no le damos la oportunidad, no lo descubrimos. Y decimos, siempre anda por allá. Si no le damos la oportunidad, no lo descubres. Y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que tener, esa apertura. Creo que esa es la visión que te ha hecho, aunque no lo reconozca mucha gente, un buen coach. Y eso es lo que has estado haciendo desde tu perspectiva para cambiar y crear, o más bien sembrar el fútbol americano en Campeche. Sí, tío. Retomamos de que el de la universidad llega un momento que hay un cambio de gobierno, un cambio de rector, llega un nuevo rector y dice, bueno, esto ya no está dentro del programa. Así que ya no van a estar acá. ¿Pero era mucho recurso? Me imagino que sí. No tengo los datos, no tengo los números, pero imagínate. Tenías el camión en la fecha que querías, tenías los uniformes en el momento que los pedías, tenías utilería, tenías el apoyo de luz, tenías el apoyo del campo. O sea, tenías todo el apoyo vertido al deporte. No tenías que preocupar de, no va a llegar los uniformes, no voy a tener tiempo de pagar la inscripción, tengo una junta en Cancún para la liga, ¿cómo lo voy a hacer para llegar? Yo voy en mi carro, pago mi camión. No había nada de eso. Se pedía, se programaba, ahí está. El recurso era vasto para lo que se necesitaba. Obviamente se sale el club. La única manera de mantenerlo fue convertirlo en una asociación civil, para que a través de esa asociación civil seguía recibiendo el apoyo económico para seguir manteniendo el deporte. En un momento seguimos... ¿Con patrocinadores? Pues prácticamente el patrocinador único era el gobierno del estado. Okay. Él sí aportó durante mucho tiempo su recurso asignado, etiquetado y distribuido en pagos durante todo el año. Chingón. Pero obviamente, recurso gobierno, se atrasó, no llegó esto y lo otro. ¿Cómo vas a decir eso? El gobierno siempre paga puntual los días que le toca. y eso empezó a crear un poquito de dificultad dentro del grupo, porque ya habían empezado a implementar sueldos a entrenadores y cosas por el estilo, y de repente llegas al campo y ves a los coaches sentados y le preguntas, oye, ¿por qué no estás entrenando? Es que no me han pagado.
Y yo pensaba, bueno, pues tú saliste de Jaguares te dio todo, o sea, y de todos modos, aunque Tita no lo entrenes, cuando llegue la nómina te lo van a pagar y te van a pagar un día que no hiciste nada, le digo. Claro. Era su presión para que les pagaran. Pero ¿Ya eras el dueño, el jefe? No, nada más estabas. No. En ese entonces yo seguía viviendo en Mérida. Yo venía aquí para arbitrar a los partidos y veía cómo estaba la situación. Y veía que había un staff amplio. Era un solo coach que trataba de hacer todo. ¿Quién era, te acuerdas? Walter Madrigal. Okay. Convocatorias, visitas a escuelas, pedir los uniformes, diseñar los uniformes, pintar el campo. 1 o 2 coaches. Cuando de repente tenías una planilla como de 6, 7 coaches y veías que uno seguía haciendo lo mismo y decías, ¿qué pasó con esto? Uh-huh. Y había una cabeza que estaba 15 días sí, 15 días no. Y obviamente cuando el ojo del amo engorda el caballo. De repente no está y de repente... Si tú estás en una postura, sabes que no vas a estar todo el tiempo, sabes que los 15 días que vas a estar y vas a apoyar. Y los 15 días que no vas a estar, vas a estar así. Obviamente no vas a llegar a los 15 días, vas a regañar porque lo que no se hizo en 15 días. Pues si no estabas presente, tu forma de entrenar tienes que cambiarla. Pero de repente llegas y no se hizo, empiezas a regañar a todo mundo cuando tú mismo no estás dando todo el tiempo que se requiere. Entonces dices... Y de ahí se empiezan a hacer los conflictos entre ellos mismos. Uno gana más, yo vengo de Liga Mayor porque él paga menos y se empieza a hacer relajo. Pero, tío, yo ya no estaba, ya era asociación civil y fue cuando salimos, nos fuimos, fue un tiempo a la Fidel y después de la Fidel hubo el ofrecimiento de entrar a Santana y se entró a Santana. Ahí yo ya estaba, pero... Yo llegué y yo apoyaba a los que estaban. Yo nada más les limpiaba los cascos, acomodaba las utilerías, no me involucraba a coachear. Recuerdo esa etapa que era como que los jugadores que querían llegar o iniciar ahí era como préstamo. El equipo era casi rentado. Uh-huh. Te lo doy, pero cuídalo, me lo devuelves. Sí, firmaban una hoja, una carta de custodia del equipamiento. Llegaba la fecha de equipar, se decía, se te da esto, fírmalo, ahí está. Y obviamente como era recurso, el desgaste del equipo lo absorbía el recurso. Uh-huh. Lo debía absorber el recurso que se tenía. Entonces ya el muchacho terminaba ya porque ese era el apoyo. No pagaban nada, ni un peso. O sea, no pagaban nada por ir. Lo único gasto que hacían era ir y sus cosas, que si compraban sus tacos, si compraban sus guantes, cosas personales. No había una cuota, no había nada. Qué bien. Cuando yo entré, fue cuando les dije, hay que empezar a poner una cuota. Digo, yo venía de Mérida donde todos los equipos cobran, de Cancún todos los equipos cobran. Digo, que fuera como un sentido de responsabilidad. Exactamente. Agarrar un sentido, porque cuando tienes algo que no te va, lo tiras, lo avientas. Ay, se me perdió, dame otra. Ah, no hay problema. Y como estaba la bodega llena de cosas, sí, y no había un control muy exacto, y llegaba, se me perdió una pieza esta, acá hay otra, pues me la pongo ya. Y nunca se reportaba si se agarró o no se agarró. Uh-huh. Y todos tenían mano libre, y todos entraban, y todos escogían lo que querían. Y se empezó a perder ese orden y esa disciplina en manejar las cosas. Y como sabían que había, dicen, y yo les dije, en algún momento ese recurso se va a acabar, le digo. Y si no empezamos a hacer la conciencia de que cuiden las cosas que tienen, es una cuota de recuperación mínima, le digo. Mínima para que ellos vean qué onda. ¿Y para qué se destina? Se va a destinar ese dinero para cosas que no se puedan pagar por factura, porque todo tiene que ser registrado. Claro. Entonces vamos a pagar esas cosas que no se puedan con ese dinero. Y no les gustó tu idea. Y no les gustó, no la quisieron. Dije, bueno, está bien. Digo, va a llegar el momento y vamos a estar sufriendo. Desgraciadamente llega un momento donde se acaba el recurso, se acaban los convenios, aunque ya había un convenio que se había atrasado, un convenio que se atrasó 3 años, que no se pagó. Okay. Hasta que cuando ya revienta la situación, que ya está complicada, que ya no llega el dinero a tiempo, que ya no llega nada y todos empiezan a abandonar el barco. Y lo más importante, la presión de todo eso se iba sobre los muchachos que estaban jugando. Claro. Y había un montón de niños, de jovencitos, que ya solo iban por compromiso. Ya no sentían el gusto de jugar, porque igual dentro del mismo grupo se empezó a hacer una mala práctica de que, se rajó, es esto, es lo otro, y no aguantó, y muchos no se iban porque sabían que si se iban, les iban a empezar a tirar. Okay. Y les iban a decir. Y toda la presión de que no llega el dinero y todo se volcaba. Y obviamente venías
tenías un pasado glorioso de triunfos y todo lo demás, y se le exigía los triunfos a los muchachos, se le exigía, y yo decía, bueno, si no estás 15 días no les enseñas, y luego llegas en 15 días y les quieres enseñar, o le quieres exigir lo que no les enseñaste, o en un partido le quieres enseñar lo que no les enseñaste todo el día, o todas las semanas, pues está mal. Le digo, no hay que presionar así a los muchachos, hay que hacerlo. Porque un deporte tiene que ser agradable, tienes que tener ganas de ir, tienes que tener el gusto. Sí. Ya cuando se vuelve el compromiso, el obligado de que vas, ya no hay resultados, ya no hay nada, y es lo que pasó, y es lo que pasó, y es lo que cuando digo, todos empiezan a ir, y digo, bueno, pues, ¿ya quién queda? Dije, pues yo me la aviento, dije. Pues yo quiero quedarme. ¿Ya no había fútbol americano o seguían todavía algunos? Sí, todavía habían algunas categorías, pero hubo unas diferencias entre el staff y la directiva, que es lo que hizo que se rompieran las relaciones y los dirigentes de arriba se fueran quitando. El problema igual fue que se dejó de respetar la cadena de mando, la cadena de entrenamiento que llegabas, porque era el clásico, eres utilero, luego eres apoyo de entrenador, luego eres apoyo de coordinador, luego eres coordinador, hasta que llegas a ser coach de una categoría. Entonces había una generación que venía así trabajando, y cuando baja gente de Liga Mayor, el que era presidente dice, bueno, pues este va a ser el nuevo head coach. Cuando ya había una retafila de antes que había venido trabajando, conocía el sistema, conocía el equipo, conocía todo, pero dice, no, este va a ser el head coach. Y sí lo respetaban porque había jugado con todos y había venido de Liga Mayor y todo el asunto, pero no llevaba esa cadenita de mando. Y obviamente lo avientan de head coach, le tiran su sueldo y le empiezan a exigir inmediatamente los resultados. Cuando él todavía tiene que llegar, conocer a los chavos, cómo van, quiénes son, cómo van las categorías. Le falta mucha estructura, mucha administración, verlo de esa manera. Porque tienes un club que viene creciendo de una generación a otra generación y se van agregando y se van saliendo jóvenes. Entonces llegas y lo pones a dirigir de una vez de golpe, le das una empresa que no conoce y obviamente no sabe cómo le va a costar. Y a la gente que sí conoce, obviamente cuando ve que llega alguien y lo ponen por encima de uno, cuando uno ya hizo toda la chamba difícil, dices, pues, ¿cuál es el reconocimiento que se da dentro del mismo grupo si no voy a aspirar a más de estar acá? ¿Y eso te motivó a agarrar las riendas? A decir, bueno, pues sabes que yo lo voy a tomar ya que a ellos no les importa. Lo que me motivó fue los muchachos. Porque te digo, yo los veía y ya no les veías esa chispa a los ojos de que, va a haber jugada. Dice, va a haber, es lunes de físico. Es martes de golpeo. Ya tenían como los días, ya sabían. Sí. Y muchos decían, día de físico, no voy. Y entonces dije, no, hay que hacerlo de otra manera, hay que divertirse el físico en todos los días, hay que hacerlo más divertido, hay que hacerlo de esta manera. Y fue más bien por esa generación de muchachos que yo había visto que empezaron como a los 14, 15, 16 y 17 que yo los tomo, no habían tenido como que mucha diversión, más exigencia de dar un resultado. Y les dije, todavía los estás formando, no les vas a pedir cosas, o no les daban oportunidad de cambiar sus posiciones o jugar otras cosas. Y digo, a un niño de 14 no le puedes encasillar a ser un jugador de una sola posición cuando su físico le da para más. Claro. Entonces, pruébalos en no está desarrollado al 100%. Y no está desarrollado. Y no eres un atleta profesional, eso no es un amateur, es una actividad recreativa, lúdica, que es lo que tienes que buscar. Importante, sí. Porque a final de cuentas, los equipos en el fútbol americano, los equipos de ciudades y esto que forman los primeros muchachos, son la base para los que logren irse a Liga Mayor. Ahí sí ya que les exijan, que les pongan, que les den una posición y todo, pero pues ya están a un nivel. Pero cuando tú los estás formando, o sea, no les puedes exigir a un nivel más allá de lo que tú les estás dando tampoco. Okay. Entonces fue esa decisión cuando dije, bueno, pues yo me quedo y vamos a mover esto. Y tuve la fortuna que la primera temporada que tuve con esa generación llegamos a semifinales. Y yo ya tenía una preocupación porque hubo un periodo donde tuvieron un coach, la temporada siguiente tenían otro coach, y cada temporada les iban cambiando coach. O empezaba un coach, ni siquiera terminaba la temporada, el coach los abandonaba, ni les decía adiós, simplemente se desaparecía y los chavos se quedaban así de que, ¿qué voy a hacer? Llegaba otro y les cambiaba. O el ego de los coaches de decir, esto no sirve, yo te voy a poner lo que sí sirve. Y llega el otro coach, esto no sirve, lo que voy a poner, en vez de decir, coach, a ver, ¿qué tienen? ¿Tienen esto? Ok, de esto vamos a trabajar así, vamos a moverlo a una transición. Sí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué puedo hacer? Entonces llegaban y borrón.
borrón. Entonces, al muchacho lo traen así. Es como cuando tienes una herida, tienes una cicatriz, otra cicatriz, otra cicatriz, otra cicatriz, otra cicatriz. Ni una sana por completo. Y ni una sana por completo. Entonces yo cuando llego le digo, bueno, ok, vamos a hacer, tenemos esto. Pero cuando yo llegué y les dije, ahora sí, cero, porque ya no hay nadie. No se quedó ni uno de los coaches anteriores. Me quedé solo. No había, en el transcurso cuando todos los coaches cambiaron, siempre se quedaba un staff remanente de lo que estaba. Pero cuando yo me quedo, ya no había nadie. Ya todos se habían ido. Es más, hasta los dirigentes del club ya se habían ido. Porque primero entro como head coach y como a los 6 meses me vuelvo presidente. Porque el mismo presidente dijo, ya mis cuestiones personales no me lo permiten, ya no voy a ser presidente del club. Y me pongo head coach y presidente. Y dije, bueno, esperemos que ahora el head coach y el presidente tengan la misma idea, la misma meta. Sí. Y vamos a trabajarlo, porque al final el head coach y el presidente era la misma persona. Sí, sí. Pero ese no ha sido tu trabajo, o sea, no ha sido como que el 100% de tu ingreso económico. No, porque hasta eso no ha sido ingreso. Todo el fútbol americano para mí ha sido egreso más bien. Okay. Ha sido más egreso. Y sobre todo, lo que alguien no valora. El dinero lo puedes recuperar o en una buena jugada te puedes duplicar, pero el tiempo. Claro. ¿Quién te lo devuelve? Eso no se devuelve, claro. ¿Quién te lo devuelve todo el tiempo que invertiste en personas? Digo, bueno, a final de cuentas, hoy yo me siento muy satisfecho cuando de repente veo a esos niños que estuvieron conmigo y ahorita uno está en el ayuntamiento en Mérida trabajando, es ingeniero en física. Hay otro muchacho que es arquitecto en Chicago. Hay otro muchacho que es ingeniero en Monterrey. Entonces digo, wow, sí se logró algo. Sí hay cómo, porque platicábamos hace rato que los jugadores posiblemente no pueden, tal vez, digo, la idea de muchos es llegar a NFL, ¿no? Mexicanos los podemos contar con los dedos de una mano, los que están en la NFL. Pero es como que un sueño. Siendo no pesimistas, pues bueno, realistas tal vez, pues esos jugadores que salgan de aquí de Campeche pueden llegar a estudiar gracias al deporte en una escuela reconocida con una beca que valga la pena. Y ese puede ser el buen resultado que pueden pensar los padres, de decir, ok, voy a meter a mi hijo que si tiene aptitudes y logra desarrollar algo, más adelante se puede ir tal vez al TEC de Monterrey. Sí, es que es una realidad, es esa. Tú cuando sales de tu medio, las exigencias que tienes son diferentes y te hace pensar y te cambia tu forma de ver las cosas. Si tienes la oportunidad de regresar, logras hacer grandes cosas por tu ciudad. Si no logras regresar y te quedas por fuera, pues sigues creciendo. A fin de cuentas, lo que te digo, la ventaja de un entrenador debe ser casi como la entrenador de un papá. El papá quiere que su hijo sea más de lo que él fue, más de lo que él tuvo, más oportunidades. Es lo mismo, es casi lo mismo que debe ser un coach. Y lo que yo siempre le digo a los papás, el coach viene a ser una parte importante del círculo del joven y viene a ser un refuerzo de lo que en la casa le dan, sí, cómo no, de lo que en la escuela le dan, y como eso tienen que verlo. Yo a veces a los papás les decía, aquí somos aliados de una meta y la meta es el muchacho. Entonces hay que estar los tres pendientes de él en su debida proporción, aunque llega el momento de que uno como coach recibe más confianza al muchacho que hacia el papá. Sí, cómo no. Ya ahorita ya los papás ya son más abiertos, ya tienen más tiempo, ya les dedican más a los hijos, ya están, pero en generaciones que nos tocó. En mis épocas. Era más de que el papá es el proveedor, nada más. Sí. Es el proveedor y la mamá es la de la casa. Entonces... pero eso no es que sea malo o que sea bueno, porque yo creo que una relación con el entrenador, y recuerdo mis épocas de karate, cuando iba a Shitokai, Ryukan, con el maestro Hipólito, y había una buena relación que hasta hoy la seguimos teniendo, donde nos vemos, nos saludamos, y decía, eso es bueno, y no significa que haga a un lado a mi papá, sino que hay una buena relación de amistad y de confianza que te ayuda y se desarrolla en el deporte, porque le crees lo que te está diciendo al entrenador y vas a desarrollarte como un buen atleta. Exactamente. Y lo que te digo, el chiste es hacer que el muchacho evolucione su forma de ser. Por ejemplo, yo con los muchachos, que esta generación que te hablo, que tuve, que empecé, que ya estaba muy maleada, cuando terminaron su última temporada, que ya la mayoría se iba, agarré y hablé con ellos y les dije, bueno muchachos, yo les agradezco mucho el que estos años hayan estado conmigo. Muchos buenos resultados que he tenido es gracias a ustedes nada más,
porque yo les voy a ser sincero, yo de ustedes no esperaba nada. No porque no tuvieran la capacidad, sino porque ya tenían tantas cosas metidas en la cabeza que estaban ustedes bloqueados. Muy maleados. Bloqueados de lo que podían hacer, de lo que podían lograr. Y el hecho que llegara un nuevo coach que no tenía la tradición que conocían a todos los demás y que creyeran. Y al final de cuentas yo lo que hice no es que creyeran en mí, sino que creyeran en ustedes, que ustedes lo podían hacer. Entonces, ese es el gran logro de esto, le digo. Porque al final de cuentas, eso no se lo llevan solo al deporte, sino se lo empiezan a llevar a la vida propia. Claro. Entonces dices... un desarrollo personal. Un desarrollo personal. Ese desarrollo, y agárrese de la silla, ustedes, de que vamos a hablar. Ese desarrollo en Campeche es muy pequeño, muy sectorizado, si lo quieres ver así. Creo que el apoyo en el deporte en general, sin echarle tierra a nadie, pero tal vez lo hagamos, está tal vez muy dirigido a ciertos grupos deportivos. Como puede ser el fútbol, a lo mejor recibe más apoyo que el voleibol. O como puede ser el béisbol, que tradicionalmente en Campeche recibe más apoyo que el básquetbol. Pero el fútbol americano siento que está como que ahí en el rincón y nadie le hace caso. Y tan es así que nadie le hace caso, que somos el único estado, me decías el otro día y me sorprendió muchísimo. Sí. Somos el único estado en la República, y bajémoslo aquí, el municipio de Campeche, el único estado que no tiene un campo de fútbol americano. Así es. En todos los estados de la República existe por lo menos uno. Por lo menos uno. Y aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No les han volteado a ver. Lo que te comentaba, hay que hacerlo masivo. ¿Cómo se rigen los programas de gobierno? Y los programas, te lo enseñan hasta en la escuela y todo. La demanda. Ajá. Si tú no creas una demanda, no va a haber. Y es lo que te dije. Eso es lo que hemos fallado como participantes de esta disciplina. Okay. No hemos logrado masificarlo como se da. Porque apenas empieza a hacer uno su proyecto y otro empieza a hacer su proyecto, se empieza a jalarlos de este lado. En vez de crear sus propios. Eso no pasa en Campeche. Y esa es la verdad. Pero te digo, a mí no me espantó. Ya conocerás la famosa época de quiebre de Jaguares, cuando hubo Jaguares y hubo Toros. Ah, sí, sí. Que para mí fue una maravilla porque habían 60 jugadores jugando, 2 equipos, todo lo demás. Pero pues... la competencia no es mala. No es mala. Insisto. El chiste está que tú quieras competir para sobresalir y no competir para opacar. Bien. Eso es lo importante. Sí. Que tu meta sea sobresalir porque quieres sobresalir. No quieras sobresalir para dejar atrás al otro. Esa no debe ser tu meta. Yo voy a llegar hasta donde yo pueda llegar. Si él llega más, pues ni modo, él tiene más medio, tiene más bueno. Pero yo voy a llegar a donde pueda llegar. No por mi motivación, no es él. Sí, que sea una competencia deportiva y no una competencia para acabar con la otra persona. Exactamente. Entonces, eso te evita masificar. Y si no hay la necesidad, ¿para qué van a crear algo si no hay la necesidad? Ok. Y como hemos solucionado en su momento la necesidad de espacios, pues no ha llegado a darse así. Y obviamente, el mejor apoyo debe haber sido del mismo grupo. Y ese apoyo no se ha dado. O no se dio. Y llega, que se mate solo. Y a mí ya me maté, que se mate solo. Okay. Y ya me maté, que se mate solo. Y te digo una cosa. Yo desde que salí de Jaguares seguí, no he parado de estar apoyando. Me volví árbitro y muy triste que después de muchos años yo pueda seguir siendo solo el árbitro. Cuando debe haber por lo menos 3, 4 generaciones de árbitros y no hay. ¿Pero esto tendría que ser con una escuela o con conocimiento? ¿Cómo? Pues el detalle es que el mismo grupo debe haberlo sacado, como en su momento salió. O sea, en su momento salió, hubo gente del grupo, pero el problema es que cuando te vuelves árbitro, te vuelves apestado. Porque como no, en algún momento tu decisión va a afectar a alguno de los dos, porque estás mediando. Eres un juez entre dos, y cuando decidas a un lado, el otro lado va a estar inconforme. Oye, ¿así te sigues considerando? O sea, ¿la gente crees que así te sigue viendo como el patito feo? Pues... si nos ponemos a ver quién está de mi lado o con quiénes trabajo y quiénes trabajan en otros lados, pues sigo diciendo que estoy solo. Estoy solo en el sentido que con los de mi generación no hay apoyo.
Pero pues tengo generaciones que yo formé, que son las que están ahorita apoyando y siguen apoyando este proyecto. Y yo, como les digo, yo estoy acá porque ustedes siguen. Claro. El día que ustedes ya no estén, yo ya no tengo por qué estar acá. Claro. Así de sencillo. El Claro. día que ya no hayan 2, 3 que se animen a ir al campo a hacer algo, ese día yo ya no tengo por qué estar. Ok. Pero mientras haya gente y mientras haya interés, ahí voy a estar. Porque al final de cuentas, cuando fue el momento de que qué va a pasar, dije, yo lo voy a hacer. A diferencia de otros coaches, yo no fui el que, bueno, pues te toca porque no hay otro. No, en el momento yo dije, yo quiero. Tal vez una mentalidad de derrota sea que hoy en día, ok, ya no hay fútbol americano, ya no lo voy a levantar. Pongamos los ojos en el Tochito Bandera, que es donde jala más la atención y la gente se está enfocando un poquito más. ¿Crees que por ahí va la cosa hoy en día? Porque surgieron, así como dijiste, así como en la Avenida Gobernadores hay un montón de tiendas de celulares, una y otra al lado. Así surgieron los equipos de Tochito Bandera, ¿eh? Hay un montón de equipos que no sé si de todos podemos hacer uno. El problema, si queremos hacer una evaluación, el chiste es ver los clubes y ver qué gente hay allá. Y te voy a decir una cosa, aunque suene patán, aunque sea pesado, en todos los equipos hay un jugador que yo formé. Perros. O que salió de Jaguares. Así de sencillo, porque no hay otro. No nos ha tocado con media que llega un chilango, uno de Monterrey y hace su propio club. No nos ha tocado. El día que nos toquen nos van a despedazar. Ajá. Así de sencillo. Y no lo han pensado así. Ok. Debíamos haber hecho la chamba para que cuando lleguen ellos se acoplen. Va a llegar el momento, espero que no suceda, pero en un momento checaremos esta grabación. Llegue uno de Monterrey, llegue uno del centro y haga su propia liga, meta todo y todos se tengan que alinear a lo que él ponga. Que vengan los borregos y que saquen los equipos de o Tochito. algo así. Imagínate. O sea, entonces, qué feo. Sí. Porque como comunidad no lograste hacerlo. Y el chiste está que si ya tenías un club, había apoyarlo. Y si alguien más quería sacar un club, o que dice, ok, quieres sacar un club y te vamos a apoyar. ¿Crees que hoy ellos son felices? Y lo decía Anaí en el episodio que platiqué con ella. Que ellos son felices porque pelean entre ellos y se ganan entre ellos. Ella lo mencionaba como los ranchonales. Que aquí ellos sí son buenos porque ganan entre ellos, pero cuando salen, se vienen por abajo. Es muy feo, pero ha sucedido que, por ejemplo, yo cuando empecé el Tocho, yo les dije, bueno, este es recreativo. Y tú de tu escuela sácame un equipo. Tú en tu escuela sácame un equipo. Y jugadas que yo había formado, dije, sacan equipos y vamos a jugar. No se preocupen por el marcador, por esto. Vamos a meter más gente. Sí. Que a más gente le guste para que empiece a crecerlo. Y los míos eran recreativos. Ganaba uno, perdía otro, se cotorreaban y todo. A últimas fechas, de la gente que yo formé, pues siguió queriendo jugar Tocho. Yo ya dejé de organizarlos y los organizan otros. Y de repente, cuando les ganan a ellos, lo festejan. Y dicen, le ganamos a Jaguares. Y yo me quedo así. Bueno, está bien. Y de repente hay un equipo que ganó un campeonato acá, lo supercelebró y suben la foto. Y de su equipo de que juegan 5, 3, yo los hice. Y dije, bueno, está bien que lo festejen. Adelante. Piratas Fútbol Flag. Y de repente, no. Y de repente yo digo, y voy a volver a sonar mamón y no me importa. Yo tengo que seguir porque si no sigo, se va a acabar esto. ¿De dónde van a agarrar jugadores si no lo sigo haciendo? Si tú eres el del semillero y si no tú lo haces. Si no lo sigo haciendo. Qué chingón. Feo que me oigan hablar de esto, pero lo tenía yo que sacar. Pero bueno. Pero mi motivación no es esa. Mi motivación es darle... Por ejemplo, ahorita intentamos hacer el proyecto en el CEPAR, en el Paralímpico. Te juro que me sentí maravillado que me llegó un niño que venía desde Lerma para entrenar. Lo traía su papá. Dije, bueno, aunque sea por ese niño, si ese niño llega a Lerma, yo voy a llegar de donde esté. Y empecé a ir. De allá me llegaron 3 niños que del proyecto que platicamos del Combine que hice hace 2, 3 años que lo empecé. Combine, sí es cierto. De hace 2, 3 años que llegué. En ese entonces los papás me comentaron, oye, coach, no hay para infantiles, mi hijo, quiero que mi hijo juegue. Entonces, pero todavía, porque ahorita mi hijo tiene 1 año, mi hijo tiene 2 años. De repente cuando me dice, oye, coach, ya puedo llevar a mi hijo. Le digo, oye, pero no, ya tiene 4 años, ya tiene 5 años. Y de ese proyecto que muchos le hicieron el feo, empezaron a salir niños. Y yo dije,
Y si no lo hago, no salían. Ahorita lo perdimos porque no tengo la cuestión del campo, lo estamos solucionando y apenas lo solucionemos, regresamos. Todos creen que ya, no. Jaguares no muerto. Estamos en stand-by. Tú vas a la selva y no vas a ver de dónde va a atacar el jaguar. No lo vas a ver. Ni cuenta te vas a dar. O te ataca un martes. Pero no hablemos de eso. Exactamente. Entonces, y me llegó el otro hermanito de uno que ya hasta terminó su carrera. Y dije, y él me dijo, ahí está mi hermanito. Y quiero que entrene acá. Chingón. Entonces dices... Siguen pensando en ti aunque la gente te vea negativamente. Y lo dije al principio. Es un grupo, no es toda la gente. Sí, claro. Es un grupo. Y digo, bueno, está bien. O sea, que lo piensen, que lo hagan. Todos somos libres de pensar, decir y hacer. El chiste está que no te metas con las cosas de otra persona. Ya. Cuando brincas esa bardita, ahí sí ya se echó a perder todo. Pero ¿crees que el apoyo del gobierno no ha venido porque no es un deporte olímpico? Porque hoy se están enfocando en los olímpicos. Natación, taekwondo, etc. Tal vez por eso no los están volteando a ver. Es que es una disciplina un poco común. Es una disciplina más bien estudiantil. En México es 100% estudiantil. Los mejores equipos son estudiantiles. Hablamos de Pumas, hablamos de Águilas, hablamos de Borregos. Es el más alto referente hasta ahorita. Ya está la liga profesional, ya se empieza a establecer, ya empiezan a traer gringos, ya empiezan a hacer espacio para jóvenes, porque digo, de México terminabas tu carrera universitaria, 25 años, estás en tu mejor condición física, estás en tus mejores aptitudes, ¿Y qué sigue? pero ya no tienes dónde jugar. Claro. Muchos que tuvieron la fortuna y tuvieron el talento y tuvieron el valor de arriesgarse, se fueron a jugar a Europa, donde hay ligas que pagan. De hecho, hay un coach que se fue hasta Brasil, un coach mexicano, y tiene un equipo en Brasil, y ahí, aunque lo veas lejos y lo veas todo, pagan por jugar. Triunfando. Hay ligas triunfando y todo, y México, que está pegadito, no lo había hecho. Ahorita ya lo está haciendo. Ya se creó esa oportunidad para los jóvenes, y es lo bueno. Pero si tú terminas de jugar, que te preparaste toda la vida y ya no hay para dónde, dices, qué barbaridad. Entonces, eso es lo que nos faltaba. Ahorita ya hay, y ese es un escaloncito abajo, o muchos escaloncitos abajo de NFL, pero ya hay algo. Y de hecho, ya en esta liga ya jugaron los jugadores de NFL, que ya están en su época de declive, pero pues es un talento que estuvieron. Claro. O si no, se estaban yendo hasta Canadá a jugar, que igual pagan por jugar. Pero al final de cuentas, la ventaja que tiene este deporte en general es que si tú lo juegas académicamente como es, terminas tu carrera deportiva y tienes una carrera profesional que te respalda a lo que ya hiciste. Si no sigues en el profesional, pues te quedas en lo académico. Se acaba. Cosas que no ofrece el Pero también es que es un deporte no tan popular. No es popular. Okay. El fútbol americano, si lo vamos haciendo en el país y por estado y ahorita aquí en el municipio, es muy costoso, no es popular. Si acaso lo vemos y la gente solamente ve el fútbol americano por el Super Bowl y tal vez por el Super Bowl por el show de medio tiempo. Realmente no es por el deporte. Sí, pero tiene algo que no valoran, que es la disciplina que impone. Porque no puede ser jugar fútbol americano a medias. Okay. Tienes que entrenarte, tienes que preparar. Claro. Si tú logras el enfoque que se debe, hay muchachos que terminan su temporada y se meten al gym, se ponen a trabajar porque su meta es llegar a otro nivel. Y eso hace que una comunidad esté enfocada en el deporte. Sea un deporte integral. Un deporte integral que no te da, aunque lo sea, no quiero menos, pero que no te da el soccer, que no te da, no te lo da. Hasta cierto punto ni el béisbol te lo da ahorita porque el gobierno le está metiendo, pero no te lo dan. Y a medias. Entonces, es muy, muy caro, es muy difícil apoyar. Estás hablando que un equipo de medio uso en buen estado, que es lo que la mayoría de los clubes de este nivel adquieren, son 3,000 pesos. Por persona. Por persona. Y todos hablamos del casco y lumbrera. Sí, claro. El uniforme, las protecciones, el equipo para entrenar. Los zapatos. El espacio para entrenar, los zapatos para entrenar. Los balones. Pero te digo una cosa, el zapato que usas para entrenar es el mismo zapato que usas para entrenar a Tocho. Sí. Y el problema del Tocho que no tiene la disciplina que tiene. O no todos le logran dar la disciplina que trae el fútbol americano. Porque obviamente es más relajado, es más... Aunque igual no hay todo golpes. Deporte de alto rendimiento donde quieras destacar, te tienes que disciplinar. Te tienes que enfocar. Sí, claro, pero, totalmente. Pero el Tocho se presta más a ser recreativo, porque ese es su origen, recreativo.
Que ya después le hicieron competencia, que ya llegó a la NFL, que ya hay nacionales, que ya hay mundiales, que es... La mexicana que vimos que estuvo... Pero te digo, dentro del mismo gobierno hay sus cosas, porque por ejemplo está muy comentado lo de la selección de Tocho que ganó y todo, pero algo que no se comenta es de una selección femenil de equipadas que las dejaron abandonadas, que la federación las dejó tiradas. No ganaron la medalla de oro porque no pudieron llegar a su primer partido, jugaban en Suecia. Y lograron hacer el viaje por sus propios medios, con sus propios recursos. Pagaron transbordos desde México hasta donde fue el Mundial. Y ellas lo terminaron costeando. No perdieron un solo partido. Y no quedaron campeonas porque perdieron el primer partido a donde no pudieron llegar. Y es el mismo medio. Lo peor de todo es que se tiran la bolita. Empiezan las deportistas a hacer su ruido de que las escuchen en redes y todo. Claro. Y dice la federación, el recurso lo tenían. Y lo dice, es que no llegó, y dice, no, ahí está el recurso, llegó. ¿Dónde acabó? No es que la empresa que iba el viaje, que nos dejó mal, y que la huelga, y que esto. ¿Por qué no programaste antes? Pero eso no pasó con las de Tocho. Las de Tocho se fueron, regresaron y tranquilas. El problema es que entre ellos mismos no se hacen eco. Porque ¿por qué no las de Tocho que tienen la mirada ahorita dicen, ¿saben qué? Hay un problema y estas muchachas no fueron apoyadas. Son mujeres, son selecciones femeninas. No hay apoyo. No el apoyo. No he escuchado ni una sola mujer de la selección de Tocho que diga algo en favor de las equipadas. Okay. Porque hasta el día de hoy, según tengo entendido, a las equipadas les deben dinero. Y hablando del tema de la mujer, pues bueno, que entre ellas se apoyaran. Que entre ellas se apoyaran. Claro. Y no se vio nada de eso. Como pasó con lo del equipo de béisbol de las mujeres, que luego tiraron el equipo y que, también, y que nadie habló, y que son o no son mexicanas, en fin. Uh-huh. Sí. Es otro tema, pero viene rayando casi en lo mismo. Como deportista nos afecta porque pues tú ves los esfuerzos que haces y que otros lo desechen así tan fácil y dices, duele. Exactamente. Y ustedes buscando los apoyos. Duele. ¿Qué les hace falta, coach? Hoy si alguien viniera y te dijera, Eric, lo que quieras, ¿qué ocupas? ¿Qué necesitas? Aquí estás, soy un empresario, me estorba una lanita. ¿Qué necesitas? Lo primero es un campo. Ese es lo primero. Sin campo no tienes nada. ¿Por qué? Porque igual dependiendo de la superficie del campo, este es un deporte que hasta con lluvia se juega, hasta con lluvia se entrena. Con nieve. Y el campo queda... Nunca va a haber nieve en Campeche, ¿verdad? Exactamente. Pero el campo queda en condiciones horribles. Pero pues es el movimiento que se le da a un campo. El único motivo por el que se suspende un partido de fútbol americano es si hay rayos. Tormenta eléctrica. Es el único motivo por el que se suspende. Sí. Esto de... Y los entrenamientos bajo lluvia deberían de ser y todo, y obviamente dañas la superficie, y ese siempre ha sido el conflicto cuando ocupamos un campo, porque un campo es compartido, y ese es el principal problema. Con tu enemigo el fútbol soccer. Exactamente, o cualquier otra disciplina que dice que necesite un campo con una superficie. Tiene que ser exclusivo. Pareja. Tiene que ser exclusivo. ¿De qué medidas? 120 metros por 60 metros. Ok. Para que alcance todo lo que tiene que alcanzar. Anótele ahí. Necesitamos un campo de esas medidas. Un campo de esas medidas. Y que esté a un lado de la catedral, porque si lo pones lejos, la gente no va a ir también. No va. No, ya teniendo el espacio así con la exclusividad y todo, ya es más fácil, porque ya no tienes el temor de decir, es que el día de mañana me van a cambiar. Es que ya voy a otro lado. O sea, todo surge a que tengas el espacio con las condiciones para hacerlo. Aunque tuve una cosa... si tuvieran solo un espacio para entrenar, bastaría si nos siguen prestando el espacio que nos están prestando actualmente para jugar. Aunque igual hay que entender que si el día estás jugando y cae la lluvia, no lo puedes detener. Claro. Cuando en muchos lados llovió, no lo puedes usar. Ahorita rentamos en un campo que nos da un espacio y sí, lo pagamos y todo, pero dice, lloviznó, hoy no puedes entrenar. Y dices... Pues ni modo. Porque es su campo, ¿no? Porque, claro, porque es un campo compartido. Obviamente, si ya tienes todo el poder y le pones un campo sintético, ahí sí ya no hay problema. Ajá. Porque llueve, truene, ¿no? Pero si llueve, pues lo puedes seguir usando. Claro. Pero todo tiene su pro y su contra. En Mérida, en Ciudad del Carmen se anunció un proyecto con campo y todo. Hasta ahorita no sé en qué quedó. En Ciudad del Carmen ya se anunció. Ciudad del Carmen, ya se anunció. Y que quede grabado esto.
Ciudad del Carmen le está invirtiendo muchísimo al deporte y aplaudo a la persona que le tenga que aplaudir porque está haciendo cosas impresionantes para el deporte que no sé por qué, sí lo sé, pero no quiero decir, no se está haciendo aquí en Campeche. De entrada, en unidades deportivas, Ciudad del Carmen nos gana. Es impresionante. Tiene más. Es impresionante. Tiene más. Ahorita acaban de rehabilitar una que rehabilitaron el campo de béisbol, o sea, enorme la unidad, es una manzana completa. La acaban de rehabilitar y tienen otras instalaciones. Igual, el problema está de que como compartimos espacios con otros deportes, eso nos limita. Por eso digo, nada te cuesta decir, tienes un espacio exclusivo para esta práctica deportiva o con una superficie que se permita. Por ejemplo, Ciudad del Carmen sería ideal que todos los campos fueran sintéticos por el problema del agua. Y sería lo ideal. Vamos a pedir que te construyan un campo aquí en Campeche como el de los Raiders, donde salga el campo y cuando salga que juegue otra disciplina. Cuando vaya a hacer fútbol americano, que regrese el campo y una chulada. Exactamente. El problema es que no le hemos buscado la cuestión de negocio al deporte. Y eso lo tienes que buscar. En algún momento lo tienes que buscar en alguna categoría, en alguna etapa. Por ejemplo, yo decía, Jaguars, ok, debe tener todas sus categorías, debe tener una categoría más grande que una liga semi-pro donde se genere recurso, como en el básquetbol, como en todo el deporte. Tienes que llegar a esa tiene Cuando que ser los empresarios cambien su manera de pensar y vean al deporte como un negocio, como una plataforma de venta y que a través de ellos van a poder seguir incrementando su empresa, su negocio, creo que van a cambiar esa mentalidad. Porque si no, ni siquiera los patrocinadores. Vas y... ¿Cuánto te quieren dar de apoyo? 200 pesos y 500 pesos y ya quieren que... Sí, pero que te digo, todo se vuelve a lo que comentamos en principio. Masifícalo. Sí. Si no lo masificas, si no creas el mercado, ¿cómo le van a invertir? Porque el dinero ahí está. Pero alguien te tiene que apoyar. Si ve la oportunidad, va y lo va a hacer. Pero pues... Hay una que es que he estado... que te quiero comentar. Hay 3 formas nada más de hacer las cuestiones deportivas y todo. Como puedas, como quieras y como se debe. La mayoría estamos en el primero. Como se pueda. Donde se puede, a la que se pueda y no avanzamos. El que quiere, sí hace las cosas y sabe bien, se le chingó todo, pero va a llegar un momento que se va a estancar. Porque pues no se rige por nada más que por lo que él quiere. Y el como se debe es el más difícil. Tienes que respetar reglas, tienes que respetar procesos, tienes que respetar sistemas, y es el que más cuesta y es el que más da trabajo para llegar. Y el que muchos no quieren hacer. Porque no te da los resultados inmediatos que... Por la legalidad, tal vez. Por la legalidad. Pero es el más seguro. Porque a la larga vas a tener algo. Porque tuviste una estructura y lograste algo. Pero con los otros 2 no vas a llegar a nada. Mi coach, gracias por haber estado aquí. Un placer, mucho por platicar. Y de verdad que espero que vaya creciendo como lo has seguido, como lo has ido haciendo. Y aunque le duela mucho, sí, por ti y a través de ti se ha crecido el fútbol americano en Campeche y ahora el Tochito Bandera. Okay. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Mauricio. Muchas gracias. Y que te sigan, porque los proyectos siguen muchísimo. Siempre estás apoyando el deporte. Sí. Estamos ahí, le digo, agazapados. Nada más que tengamos, aventamos todo y empezamos a trabajar. Perfectísimo. Gracias por haber llegado hasta aquí en este episodio de Podium. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana con un episodio nuevo.